grabación. Ahí estamos, chicas, ya si quieren pueden... Ahora que había arrancado, muchas gracias, dije, ahí no hay. ¿Me viene ahí? Sí. Bueno, nosotros somos Ana del Solé, Abril Divert, silenciar la imagen, y Jorgelina Sobrero, y hoy vamos a hablar de cáncer colorectal, basándonos en un caso clínico. Bueno, nuestros contenidos van a ser el caso clínico, la introducción al tema, los factores de riesgo, anatomía patológica, clínica, diagnóstico y tratamiento del cáncer colorectal. Empezamos con el caso clínico. Hablamos de una paciente femenina de 67 años de edad que ingresa por el servicio de guardia de este hospital el día 15 de agosto por presentar varios episodios de vómitos biliosos en la mañana. Fue asistida por el servicio de emergencias que le administró ranitidina, metoclopramida y iosina sin lograr que se den los vómitos. Como antecedentes personales patológicos, la paciente tiene celiaquía, hipotiroidismo, artritis reumatoidea, osteoporosis, una arritmia, diverticulosis, histerectomía, hemorroidectomía, 3 cesáreas, apendicectomía y colecistectomía, además de que era tabaquista. Al ingreso, sus signos vitales mostraban una tensión arterial de 100/60, 37 de temperatura, 98 de saturación con aire ambiente y 78 latidos por minutos. Mucosas levemente secas, sin signo de pliegue, abdomen blando, depresible, con defensa, dolor en región epigástrica y en fosa ilíaca izquierda la palpación superficial y profunda. Ruidos hidroaéreos positivos, aumentados, punto renouretral negativo, murmullos vesiculares presentes, buena mecánica ventilatoria, sin ruidos sobreagregados. Se solicita laboratorio, radiografía de tórax y abdomen de pie, se indica goteo libre de solución fisiológica con metoclopramida, ranitidina, omeprazol y iosina. Su laboratorio al ingreso es este, no presentaba ninguna particularidad que sea destacable, parecía totalmente normal. La radiografía de tórax al ingreso, la de abdomen de pie no la pudimos encontrar, que tampoco evidenciaba ninguna particularidad. Se decide su internación en sala común por el cuadro de deshidratación que presentaba la paciente. Se solicita un ataque de abdomen y pelvis que descarta neumoperitoneo. Ahí se ve en el video el ataque de la que hablamos, y el informe presentaba hallazgos en favor de una lesión escirra de aspecto blastomatoso en colon ascendente que condicionaba una oclusión, distensión proximal, acentuadas de segmentos proximales y asas intestinales delgadas. Y había cambios en la atenuación grasa circundante a la lesión, escasa presencia de líquido libre y hernia de hiato. Se realiza interconsulta con el servicio de cirugía y se programa una hemicolectomía derecha para el día 1 de septiembre. El día 30 de agosto, previo al procedimiento, la paciente acude nuevamente por guardia por presentar vómitos ahora incoercibles e intolerancia a la alimentación por vía oral. Se encontraba hipotensa, afebril, deshidratada, con ruidos hidroaéreos nuevamente aumentados, dolor a la palpación en epigastrio, y se decide su internación nuevamente para valoración, seguimiento y tratamiento. Se solicitaron estudios de imágenes y laboratorio. En el laboratorio ahora sí se pudo ver una leucocitosis y un aumento en la creatinina. El resto de los resultados estaban normales. La radiografía de tórax en este reingreso, y se realizó interconsulta nuevamente con cirugía. Se decide realizar el procedimiento con ingreso y posterior egreso también a UTI, antes y después de la cirugía, sería para un monitoreo hemodinámico estricto de esta paciente.
Durante el procedimiento quirúrgico se realiza anestesia raquídea, la paciente se mantiene estable y no se requieren vasoactivos. Luego de completar doble esquema antibiótico con catarsis positiva posteriores a la cirugía, se decide que pase a sala común, en donde permanece estable hasta su alta definitiva el día 9 de septiembre. Bueno, yo voy a hablar un poquito de la introducción, la clínica que presenta esta patología y también de aspectos macroscópicos y microscópicos. En cuanto a la introducción, que es el carcinoma colorectal, es un tumor maligno originado en el epitelio del colon o recto, su evolución progresiva de pólipos a adenomatosos. Voy a hablar también un poco de pólipos, los tipos y cuáles son más de riesgo. Alta prevalencia en países occidentales y tiene un impacto clínico, quirúrgico y de salud pública importantísimo. En cuanto a la epidemiología global y regional, lo dividí por regiones. En cuanto a Argentina, también Europa y Estados Unidos particularmente, su incidencia es alta. En cuanto a la mortalidad en Argentina es estable, en Europa es variable según regiones y en Estados Unidos está disminuyendo, esto teniendo en cuenta el avance en diagnóstico y tratamiento. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico precoz de esta patología? El 90% de los casos se originan de pólipos adenomatosos. La progresión puede tardar años, o es una oportunidad para intervención, y el tamizaje con colonoscopía reduce la mortalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si pudiéramos hacer el screening a todos los pacientes, sobre todo a los pacientes con alto riesgo, se podrían detectar estos pólipos adenomatosos, resecarlos y así evitar la enfermedad y la patología neoproliferativa y avanzada. Por eso la gran importancia que vamos a hacer pie en esta presentación es el screening y la oportunidad de detección temprana. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollarla? Tenemos factores genéticos, factores ambientales y dietarios, la edad y el sexo, medicamentos y factores iatrogénicos. En cuanto a los factores genéticos, la historia familiar es sumamente importante porque eso también va a definir cuándo comenzar con el screening, especialmente en personas menores a 50 años. Los síndromes hereditarios, que acá tenemos la poliposis adenomatosa familiar, que voy a hablar un poco, y el síndrome de Lynch, que es el cáncer colorectal hereditario no polipósico, es decir, una patología que genera cáncer colorectal, un síndrome asociado a otros tipos de cáncer, también puede ser genitales, y no es polipósica, a diferencia de la poliposis adenomatosa familiar, que es esta patología que se presenta generalmente con más de pólipos, y la gran importancia radica que el 100% de estos pacientes van a presentar avance, digamos, a patología maligna, digamos, a cáncer. Por eso es que es importante la detección temprana de los pacientes con poliposis adenomatosa para la resección, es decir, la colectomía. En cuanto a la edad del sexo, predomina en la sexta y la octava década de vida y hay mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Factores ambientales y dietarios que acá quiero hacer hincapié, principalmente la dieta rica en carnes rojas y procesadas, el bajo consumo de fibra, la obesidad, el sedentarismo y el alcohol y el tabaco. En cuanto a medicamentos y factores iatrogénicos, se mencionan los AINES, la aspirina, los anticoagulantes y radioterapia en zona pelviana. Bueno, acá también agrego lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, el QI y el Crohn, riesgo proporcional de duración y extensión, la diabetes tipo 2, la acromegalia y el síndrome metabólico. Voy a hablar un poco muy reducido de lo que sería la enfermedad inflamatoria intestinal y su relación con este tipo de cáncer. Bueno, tenemos la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. No voy a entrar a hablar muy específico de cada una, sí de decir que la colitis ulcerosa, como su nombre lo dice, afecta todo lo que es colon y afecta su mucosa y submucosa, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que puede afectar de boca a ano, y en cuanto a la profundidad es transmural su afección. Bueno, particularmente en las personas que tengan colitis o enfermedad de Crohn, es muy importante el seguimiento. En cuanto a la anatomía patológica y la evolución,
Tenemos acá la clasificación de Nice, que habla un poco de los tipos de pólipos colorectales. Hay una clasificación enorme de pólipos en cuanto a si es tubular, túbulo velloso, velloso. Esto también va a depender que la resección va a ser más fácil en un pólipo, por ejemplo, tubular que en uno velloso. Cuál tiene más probabilidad de avanzar o no a malignidad. Y la clasificación de Nice me habla un poco de tres tipos. El tipo 1, que es un pólipo hiperplásico, es decir, un crecimiento excesivo celular, pero que no llega a malignidad. Un tipo 2, que es adenoma, y ya tiene un patrón que muestra más bien estructuras blancas ovuladas, tubulares o ramificadas, rodeadas de vasos marrones. Y un tipo 3, que ya me habla de un cáncer invasivo submucoso profundo, y este va a tener áreas de vasos interrumpidos o faltantes, un patrón como todo lo que es maligno, más bien irregular y no conservado en su forma. Bueno, y yendo más bien a la clasificación macroscópica, ¿qué tenemos? ¿Qué tipos tenemos? Están los exofíticos, los infiltrantes y los ulcerados. Esto es muy importante porque también de esto va a depender la presentación y la clínica del paciente de acuerdo a la ubicación del colon que tenga. En cuanto a frecuencia, lo más frecuente es que sea sigmoideo o rectal. ¿Sí? Es menos frecuente del colon derecho, digamos. Bueno, se va a presentar de forma exofítica, es decir, una masa que protruye hacia la luz cuando sea de colon derecho. También teniendo en cuenta el diámetro del colon derecho, que es mayor, esto me va a hacer una masa, digamos, que protruye hacia la luz, pero que no la ocluye, como si lo hace de forma infiltrante, que produce un engrosamiento mural y estenosis cuando es del lado izquierdo, que es lo que le llaman el servilletero. Del lado izquierdo tiende a hacer una estenosis y del lado derecho más bien una masa creciente hacia la luz. Y bueno, ulcerado y una lesión excavada con bordes irregulares cuando es en recto. En cuanto a la diseminación tumoral, puede ser local, linfática, hematógena e implantes peritoneales. Local, invasión a la pared intestinal de órganos vecinos por contigüidad, linfática, ganglios mesentéricos y perirectales, hematógena a hígado, como cualquiera de estos tipos de cánceres que siempre van a ir a drenar a hígado, pulmón y hueso también. Implantes peritoneales, es decir, que hagan una carcinomatosis peritoneal. Bueno, en cuanto a la clínica y en relación a lo que ya expliqué de la macroscopía, ¿qué vamos a tener? Generalmente cuando se dan en colon derecho, lo que van a ocasionar es una anemia ferropénica, astenia, propia también de esta anemia, o el síndrome constitucional de cualquier tumor, que es astenia, pérdida de peso, la debilidad y demás, y una masa palpable. Y el mecanismo sangre oculto, crecimiento esofítico. Me produce un sangrado lento que me va terminando una anemia, es el paciente que se presenta anémico y es como también se presentó nuestra paciente Marengo. Ella tenía anemia y hacen, bueno, justamente no hacen la clínica esta de tenesmo, de constipación y más. Del colon izquierdo es más frecuente que presenten un cambio en el ritmo evacuatorio y tipo cólico, obstrucción, dado la lesión infiltrante y la estenosis que expliqué. Y del recto, más bien con tenesmo, retorragia, sensación de evacuación incompleta, y el mecanismo por una irritación local y una ulceración. Bueno, ahí comienza la presentación, Abril. Ay, espérate. ¿Querés poner el volumen ahí, Mati, así lo escuchamos? Sí, le dejo compartir la pantalla a ella para que vaya Pasando yo, a ver. como quieran. Sí, Mati, si querés Ella va comparto la viendo el pantalla, así teléfono voy y pasando. vos tengas que silenciar. Hola, Abril. Porque estamos en Estamos Sí, todos Mati. silenciados. me parece que baja como. No, no, no. Ah, Ahora, ¿Me Abril, escuchan, Mati? Hola. Sí, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos. Ah, ¿Querés, bien. Ahí querés comparto. Perfecto. dale. Listo. No sé si ahí lo van viendo. ¿Se ve, Mati, Jor?
Sí, ahí se ve. Teníamos Ah, apagados los micros. perfecto, perfecto. Bueno, en cuanto a lo que es el diagnóstico, la estadificación y el tratamiento, vamos a pasar a hablar ahora. En primer lugar, es importante saber que esta es una patología que es pasible de screening y es sumamente importante esto porque, como bien decía Anita, los signos y síntomas que va a presentar esta patología los va a presentar en estadios avanzados. Por eso es fundamental el screening o el tamizaje en este tipo de pacientes. Dentro de lo que es el screening en Argentina, nos valemos de lo que es la guía de manejo del carcinoma colorectal, que habla básicamente de dos tipos de pruebas que se pueden utilizar dependiendo del tipo de paciente con el cual nos enfrentemos. Por un lado, habla del test de sangre oculta en materia fecal a través de un método inmunoquímico, porque si bien existen otros métodos, esta guía recomienda específicamente este. Y este método de screening se va a utilizar en personas entre 50 y 75 años, pero que no tengan antecedentes ni personales ni familiares, ni de pólipos ni de carcinoma colorectal, y que tampoco tengan síntomas que puedan relacionarse con la posibilidad de que aparezca algún tipo de cáncer colorectal. En estos pacientes se realiza este test de sangre oculta en materia fecal. En el caso de que dé negativo, se puede repetir entre 3 a 5 años y en el caso de que dé positivo, se va a avanzar con otros estudios complementarios. Por otro lado, vamos a tener aquellos pacientes que tienen alto riesgo, así los clasifica esta guía, que van a ser pacientes que tengan antecedentes personales de pólipos, principalmente adenomatosos, o antecedentes personales de carcinoma colorectal, antecedentes de enfermedades como la poliposis adenomatosa familiar u otras poliposis colónicas, antecedentes de algún familiar de primer grado con un carcinoma colorectal o, como decía Anita, enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa o antecedentes de síndrome de Lynch. En este caso, este grupo de pacientes, lo que vamos a realizar es una colonoscopia. Bueno, este es un cuadro que aparece en esta guía donde se comparan diferentes métodos de pesquisa en relación a el nivel de evidencia científica, la complejidad y el riesgo para el paciente, cuál es la precisión diagnóstica y sobre todo, una de las cosas más interesantes, cuál es la capacidad que tienen estas pruebas de reducir la mortalidad asociada a este carcinoma. Acá tenemos la prueba inmunoquímica de la sangre oculta en heces, como vemos acá, donde el nivel de evidencia es alto, es de baja complejidad y bajo riesgo para el paciente, que eso es algo importante, y si bien es intermedia la capacidad o la potencia que tiene en reducir la mortalidad por carcinoma colorectal, va en concordancia con el tipo de paciente a quienes se le realiza esta prueba. Por otro lado, la colonoscopia, o también se puede tomar la sigmoidoscopia flexible, que también la nombra este guía, tienen alto nivel de evidencia científica, la complejidad es intermedia, lo mismo que el riesgo, ya que es un estudio invasivo que requiere la sedación del paciente, pero es alta la potencia que tiene en la reducción de la mortalidad por carcinoma colorectal, de nuevo en concordancia con el paciente, digamos, al cual se le realiza esto, que es el paciente de alto riesgo. Con respecto a lo que es el diagnóstico, más allá del tamizaje, como con la mayoría de las patologías, nos vamos a basar en la clínica, el examen físico y los métodos complementarios. En cuanto a la clínica, hacemos referencia a todo lo que aportó Anita. En cuanto al examen físico, es sumamente importante realizar un examen físico completo, focalizado en el examen físico abdominal. Y algo que por ahí pasamos de alto muchas veces es el tacto rectal, que es un método que lo podemos realizar en consultorio, que no necesitamos de ningún aparato y que nos va a permitir hacer una aproximación diagnóstica, ya sea hacia el carcinoma colorectal o por ahí descartar otras patologías que cursan con síntomas similares. En cuanto a los métodos complementarios, que van a ser finalmente los que nos van a hacer un diagnóstico, el método más utilizado o el gol estándar de esta patología es la colonoscopía, ya que es el método, digamos, es el gol estándar porque nos va a permitir visualizar la lesión y lo más importante en este tipo de patologías neoplásicas va a ser la toma de muestra para biopsiar ese material y en base a eso también dirigir el tratamiento. Luego tenemos la colonografía por tomografía computada o la colonoscopía en reconstrucción 3D, que va a estar indicada para aquellos pacientes que tengan o una contraindicación para la realización de una colonoscopia o que esta no se pueda llevar a cabo. Luego tenemos el colon por enema o colon con contraste varitado, que si bien en un momento, años atrás, era uno de los estudios de elección, hoy, por la poca sensibilidad, por la imposibilidad de obtener este material para la biopsia y por las posibles complicaciones que puedan producirse por el contraste, ya se está dejando de utilizar. Otro estudio complementario es la resonancia magnética, que esta se prefiere, digamos, en las lesiones de recto y de ano,
Y como complementario, el laboratorio, donde podemos visualizar las alteraciones que nombraba Anita, y la ecografía y la tomografía computada se reservan sobre todo para evaluar, digamos, el avance o la diseminación de esta patología. Dentro de los, digamos, los métodos complementarios más utilizados, agregué acá abajo en cada uno un porcentaje que lo que hace referencia a este porcentaje es que este tipo de estudios tienen una probabilidad diagnóstica para lesiones menores de 1 centímetro del 99% en la colonoscopia, el 51% en la reconstrucción 3D y el 35% en el colon por enema. Y esto me parece importante destacarlo, justamente por eso vemos que la colonoscopia, que tiene una probabilidad diagnóstica del 99% desde lesiones menores de 1 centímetro, es el estudio de elección en el tamizaje o en el screening, cuyo objetivo, lógicamente, va a ser la detección temprana de la patología. Bueno, acá hay algunas imágenes de una colonoscopia, donde podemos ver una lesión en colon, la resonancia magnética, donde también podemos ver una lesión infiltrante con adenopatías, el colon por enema y la reconstrucción 3D a partir de la tomografía. Bueno, una vez diagnosticada esta patología, es importante la estadificación porque en base a esto se va a basar nuestro tratamiento. Si bien hay múltiples formas de estadificarlo, me parece importante nombrar 3 que son de las más utilizadas: la clasificación de Dux, la clasificación de Astericoller y la clasificación TNM. La clasificación de Dux divide a este cáncer en 4 estadios, A, B, C y D, en relación a la invasión que tenga este proceso neoplásico, tanto sobre las paredes del colon como más allá de este órgano. La clasificación de Dux habla de lo mismo, solo que lo clasifica en 3 estadios, A, B y C. Acá tenemos un diagrama de la clasificación de Dux, que es una de las más utilizadas, donde podemos observar las capas del órgano: mucosa, muscular de la mucosa, submucosa, muscular y serosa, en relación también a lo que son los ganglios linfáticos. Y por arriba podemos visualizar cómo, dependiendo de la penetración de la lesión y de las adenopatías que vaya generando, va a ser la clasificación en base a la clasificación de Dux que nombré recién. Y por último, este cuadro que compara las 3 clasificaciones: por un lado la TNM, por otro lado la clasificación de Dux y por otro lado la clasificación de Astericoller. A partir de esto vamos a clasificar el carcinoma colorectal en estadios del 0 al 4, que reitero, esto es fundamental para encarar el tratamiento de estos pacientes. En este cuadro lo que me parece importante destacar es la sobrevida. Este cuadro lo que nos habla de un poco es en base a la clasificación de los estadios del 1 al 4, digamos, el avance que tiene en base a la anatomía del órgano, ya sea localizado o a distancia. ¿Cuál va a ser la sobrevida que van a tener estos pacientes al momento del diagnóstico? ¿Sí? En 5 años, es decir, si se lo diagnostica en un estadio 1, la sobrevida es del 95%, mientras que si se lo diagnostica en un estadio 4, la sobrevida es del 5% a 5 años. Bien, una vez diagnosticado y estadificado esta patología, vamos a pasar al tratamiento. Si bien el tratamiento es algo que se reserva al especialista, sí nos parece importante comentar las bases fundamentales del tratamiento, tanto clínico oncológico como quirúrgico oncológico. Bueno, como venimos nombrando reiteradas veces a lo largo de la presentación, para determinar el tratamiento que va a recibir nuestro paciente, nos vamos a basar en los estadios. Si bien cada paciente, cada tumor y cada caso requiere una evaluación específica, esto es una guía que nos va a permitir abordar al paciente. Del estadio 0 al 2 se recomienda la realización de cirugía, y del estadio 3 al 4 cirugía y quimioterapia, ya sea adyuvante o coadyuvante. En el estadio 1 lo que propone esta guía es opciones quirúrgicas, tanto de una resección local o una polipectomía simple, o una resección local, digamos, con una cirugía. Es decir, podemos hacer una resección a partir de una colonoscopia, o si esa resección no tiene márgenes limpios, se realizará una cirugía abierta. En el estadio número 1 lo mismo, una colectomía laparoscópica o una colectomía abierta. En el estadio número 2 ya se requiere una resección quirúrgica amplia. Siempre que habla esta guía de resección quirúrgica con márgenes amplios, habla de un mínimo de 5 centímetros que deben tener esta resección de márgenes limpios, digamos, para que el cirujano se quede conforme con esa resección.
El estadio 3 ya habla de una resección quirúrgica amplia nuevamente, pero asociado a quimioterapia ayudante, donde se recomienda el esquema de capecitabina y oxaliplatino por 3 meses. Lo que recomienda esta guía es que una vez que se realiza el acto quirúrgico, si este postquirúrgico, digamos, transcurre sin ninguna complicación, se deben esperar aproximadamente entre 6 a 8 semanas para iniciar con esta terapia. Y por último, en el estadio 4 se puede realizar cirugía siempre y cuando este tumor sea posible, digamos, resecarlo, y si no, se puede acompañar de quimioterapia neoadyuvante y luego quimioterapia adyuvante. Bueno, si bien, como nombré anteriormente, es digamos, el tratamiento específico es algo del especialista, sí nos parece importante incluir estas imágenes del libro Michans de cirugía, donde lo que hace son diagramas haciendo referencia a qué tipo de cirugía se recomienda realizar en base a la ubicación de la lesión neoplásica. Así vemos que en el caso de que la lesión esté a nivel del ciego, se recomienda una hemicolectomía derecha. En el caso de que la lesión esté en el ángulo hepático, se recomienda una hemicolectomía derecha ampliada. En el caso de que la lesión esté a nivel del colon transverso, se recomienda nuevamente una hemicolectomía derecha ampliada. En el caso de que la lesión se encuentre en el ángulo esplénico, lo que se recomienda es una hemicolectomía que involucra tanto colon transverso como un segmento del colon descendente. Si la lesión está en colon descendente, es la hemicolectomía izquierda, la intervención de elección, y si está a nivel del sigma, una sigmoidectomía. En cuanto a lo que es el tratamiento médico, nos parece importante destacar los conceptos de neoadyuvancia y adyuvancia, que por ahí son conceptos con los que no estamos muy familiarizados. La neoadyuvancia va a hacer referencia a este tratamiento que se le va a dar al paciente con el objetivo de reducir la regresión, digamos, de evitar la regresión, de conseguir, perdón, la regresión tumoral y reducir el tamaño de este tumor para evaluar una posible cirugía. Es decir, aquellos pacientes que tengan un estadio 3 o un estadio 4, en los cuales no se puede dar una resección quirúrgica, se puede evaluar la realización de una neoadyuvancia para, en una segunda instancia, volver a evaluar el posible tratamiento quirúrgico. Mientras que la adyuvancia se realiza luego del tratamiento quirúrgico con el objetivo de evitar recidivas, indicado principalmente el estadio 2 o el estadio 3, inclusive también el 4. Acá dejo otro esquema de quimioterapia utilizado, si bien esta guía nombra la capecitabina y el oxaliplatino, otras guías también hablan del FOLFOX, que sería 5-FU, leucovirina y oxaliplatino como otro régimen a utilizar, pero esta guía, que es la guía de nuestro país, recomienda la capecitabina y el oxaliplatino. Y por último, dejamos esto que es un tríptico que está dentro de esta guía, que si bien no es para uso profesional, sino que es para hacerle llegar al paciente sobre el tamizaje y la detección del cáncer de colon. Lo dejamos por si alguien quiere utilizarlo con sus pacientes. Bueno, y eso sería todo. Excelente, Abril. Muy bueno. Gracias, Rami. Bueno, hay que tener en cuenta que ahora en colon, todo lo que es neoadyuvancia, está la doctora Bencivenga también, todo lo que es neoadyuvancia está como cambiando porque nosotros, más que la patología a nivel histológico, vemos lo molecular y muchas veces lo molecular te puede cambiar, digamos, la conducta de tratamiento. Ahora existe directamente pacientes que se los puede tratar de manera neoadyuvante con inmunoterapia, pero tienen que tener ciertas características moleculares. Es como un panorama bastante amplio, pero va dependiendo también del sitio, si es derecho, si es izquierdo, qué características moleculares tiene, genéticas y todas estas cuestiones. Así que nada, muy buena la presentación. Bueno, gracias Rami, buenísimo tu aporte. Yo justo estaba silenciado y les quería decir a las chicas que la verdad que muy completo el análisis que hicieron. No sé, ustedes no tenían la anatomía patológica de la señora todavía, Todavía ¿no? no. ¿No?
Hubiese sido importante, bueno, esto fue reciente igual, pero como para analizar y redondear por ahí, y las opciones de tratamiento de quimioterapia que tiene. A mí me quedó una duda, que esto por desconocimiento. ¿Puede ser que la edad de screening del cáncer colorectal haya bajado por debajo de los 50 años? Sí. En realidad también depende si es un paciente con alto riesgo o no. Si es un paciente con alto riesgo, por ejemplo, con algún síndrome de Lynch y eso, empiezan de muy temprana edad los controles con colonoscopia. Bien. Creo que en el caso de la poliposia de neoplasia familiar es uno por año a partir de los, no, es cada 2 años a partir de los 15 y más de los 40 por año si vos tenés Ah, antecedentes familiares. bien. Si vos tenés antecedentes familiares de cáncer de colon antes de los 50 años, empieza 10 años antes de lo que tu familiar lo tuvo también. Eso había leído en los controles con Perfecto. colonoscopia. Bárbaro. Bueno, Claro, Mati, sí. perdón, es como dice Anita, cuando por lo menos lo que esta guía recomienda es que cuando hay algún factor de riesgo, por eso los divide en dos grupos a los pacientes. Cuando son pacientes de alto riesgo, que así los clasifica, la edad va a depender del tipo de patología. No es lo mismo la edad de comienzo de si tiene antecedentes de un carcinoma colorectal de primer grado o si el antecedente es de una poliposis adenomatosa familiar, pero el paciente que no tiene antecedentes y que no tiene sintomatología que lo haga consultar es entre los 50 y los 75. Bien. Perfecto. Bueno, no sé, Maxi, no sé si estás ahí conectado, o la doctora Bencivenga, si quieren hacer algún aporte. Sí, Nos quedan unos minutitos nada más, pero los escuchamos. hola, yo, la doctora Bencivenga. A ver, voy a poner, estoy acá en el consultorio de la clínica y justo salió el paciente, puedo. He escuchado, traté de escucharlo lo más posible, pero es difícil. Muy bien, muy linda la presentación, sobre todo en lo que nos compete, ¿no? Que es la prevención, que eso es lo que tenemos que hacer, creo, en todas estas patologías crónicas. En las que se puede, por supuesto, ¿no? Y en que está demostrado que el screening es beneficioso. Y una de esas patologías, el cáncer de colon, se ha demostrado que es beneficioso. Lo que yo quería agregar eh, es no olvidarnos que hay ciertas pacientes que tenemos muchos, también cáncer de mama, que tienen, a veces tienen un gen que se asocia con cáncer de endometrio y cáncer de colon. Entonces, tenerlo presente a eso también. ¿Mm? En cuanto a los tratamientos, bueno, eso difiere, qué es lo que voy a opinar ahora, difiere en cuanto a lo que son las guías, ¿no es cierto? No sé qué guías presentó la doctora porque no pude escuchar bien, pero hoy en día el cáncer como sí presentó un cuadrito muy lindo donde ella en Estados Unidos han visto que va disminuyendo la mortalidad. Nosotros dice que nos mantenemos estables y eso depende del acceso que pueda tener el paciente a la medicación. Hoy hay muchos marcadores, creo que uno de los doctores, que no lo ubico bien, habló, muchos marcadores y biología molecular que nos ayudan a implementar cierto tratamiento, incluso hasta la inmunoterapia en aquellos pacientes que no responden bien, e incluso en aquellos pacientes con metástasis, o sea, estadio 4, que si son metástasis pequeñas, que a veces son en el hígado, uno puede implementar una neoadjuvancia o adjuvancia con estos anticuerpos monoclonales y puede reducir, incluso llegar a la cirugía. Y estos pacientes tienen un mucho mejor pronóstico que aquellos pacientes en estadio 4 que avanzan. Creo que el cáncer de colon, como el de mama, va teniendo una biología eh, personalizada de cada paciente, porque vemos comportamientos distintos en un mismo estadio según el paciente, ¿no? Entonces, por ahí hacemos pacientes que pensamos que tienen factores de buen pronóstico, nos ha pasado, no sé si está el doctor Sánchez eh, unido a esta reunión, este, con factores de buen pronóstico donde hicimos 4 ciclos y a los 6 meses la paciente nos recayó. Y hay otros pacientes con muy mal pronóstico, donde uno le hace la quimioterapia y espera que recaigan prontamente y pasan años y están bien. Así que, bueno, creo que eso es personal de la biología, como en el caso de mama, de la biología tumoral que tiene cada paciente, ¿no?
y de la resistencia que pueda tener, que todavía no se está estudiando en cuanto a receptores. No sé si hay alguna pregunta particular que me quieran hacer. No, yo particular, la verdad que yo no tengo ninguna experiencia. Creo que las chicas pueden aprovechar a consultarle algo a la doctora. No sé si tienen alguna pregunta de específico. Fue re positivo el Hola aporte. Mati, después te hago una breve comentario. Sí, sí. Sí, de No, no, Abril. decía que fue re positivo el aporte de la dos. Ven si ven. Sí, sí, hay cuestiones finas ahí oncológicas que nosotros no sabemos, pero la idea justamente de estas reuniones es que por ahí, si empezamos a tener un manejo más integrado, multidisciplinario, nos podamos como embeber un poco de información. Yo particularmente no tengo ni experiencia más de los casos que pueden pasar por la UTI, pero por ahí está bueno saber medio los tiempos y entender tanto al oncólogo como al cirujano. Maxi, decías. Sí, Mati, bueno, agradecerte a vos por invitarnos a la reunión, felicitar a las chicas que han hecho la presentación, la verdad que muy, muy bien, muy bueno. Bueno, esta señora, una paciente, sí, que la conocemos, que la hemos operado hace poquito, le hemos hecho una hemicolectomía derecha. Lo que podemos, digamos, rescatar de todo esto, que la mujer es una mujer que es bastante buena paciente, siempre, viste todas las cirugías que tiene, siempre, digamos, nos consulta a nosotros, la operamos la mayoría de las veces. Tuvo mala suerte porque se hizo una videocolonoscopía, que técnicamente no pudieron llegar hasta donde estaba el tumor, no sé si estaba sucio o qué problemas técnicos hubo, que no puede llegar. Y la experiencia de ella aparentemente no fue buena, por eso no vuelve y ya nos consulta con una obstrucción intestinal. Eso le juega en contra. Un paciente con un tumor de colon derecho que se presente con signos de oclusión, con ascitis, que haya que operar de urgencia. Bueno, eso dentro de lo que si le juega a favor o en contra, se le juega en contra. Pero bueno, nos arriesgamos en el sentido de que pudimos hacer la hemicolectomía derecha con una anastomosis, y bueno, nos fue bien, a ella le fue bien. Ahora, como decís vos, lo importante sería esperar la anatomía patológica para ver qué estadio está la paciente. Y bueno, nada más que eso, felicitar a las chicas, la verdad que muy bueno y el aporte de esto está bueno para que todos los médicos sepamos cómo encarar a un paciente que nos consulta, cómo hacer prevención del tumor de colon, qué recomendarle, cómo encarar en caso de que un paciente no esté internado, la estadificación y el manejo. Así Bueno, que bueno, muchas gracias Matías y a las chicas. gracias, Maxi. Justo se está terminando la reunión, así que les agradezco a ustedes, a las chicas. Y bueno, en breve seguramente lo vamos a invitar a participar en alguna otra jornada académica. Un abrazo.